En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión, en una época de mitad de año, que en el mundo está presenciando, otros disfrutando, otros también un tanto prevenidos con el Mundial de Fútbol que se está desarrollando en Rusia. Este mundial, quiérase o no, hoy el fútbol es un acontecimiento y un deporte que domina a todos los países, ¿no? Invitando a los niños, a los jóvenes, a que lo practiquen, a sus familias y al pueblo en general, a que lo miren principalmente por televisión, porque el fútbol debería ser un deporte de masas, donde las federaciones nacionales con la FIFA a nivel mundial, que es una transnacional, es una gran empresa mundial, empresa económica mundial, que ha logrado copar el interés de la televisión, de los medios, ¿no? Pero que no invierte sus recursos, por ejemplo, en la creación de escuelas de fútbol, para que los niños de las regiones más apartadas, los niños que ahora se les da un nombre despectivo, vulnerables, accedan a esta práctica del deporte que sería un derecho de todos. Y esos niños y esos grandes deportistas que hoy los vemos enfrentados representando a sus países, la gran mayoría de ellos surgieron por su propia iniciativa, apoyados por sus familias, desde los barrios populares, y hoy son grandes jugadores, ¿no?, que representan a sus países, pero que, sin embargo, ese ha sido su surgimiento sin el apoyo estatal o de los ministerios del deporte de cada uno de los países. Haciendo una introducción sobre este tema y bueno, comentándoles a ustedes que tuvimos la posibilidad de estar por la Rusia, por la Federación Rusa, en el 2016, pues recogimos algunas informaciones directas que a veces la televisión general pues no las presenta. Quiero hacer mención entonces a San Petersburgo. En San Petersburgo, que se llamó Petrogrado inicialmente, luego San Petersburgo y después Leningrado, cuando se tiene la Revolución Rusa de 1917, que comenzó principalmente por San Petersburgo, dirigida por Lenin, y todo el poder, digamos, soviético, que le dan el poder a los soviets, el poder al pueblo, porque antes pues lo tenían los zares que terminan con Nicolás II. Bueno, tantas cosas que se podrían hablar de ese tema de Rusia, que llega hasta 1991, cuando Gorbachev y el Partido Comunista pues entran en una gran controversia y cae, digamos, ese desarrollo socialista, ¿no? Y la Rusia de hoy, pues lamentablemente no se diferencia mucho de todos los países capitalistas del mundo. Pero el poder de los soviets, con Lenin a la cabeza,
sí, partieron en dos la historia. Por lo menos dejó unas ideas, una filosofía sobre los derechos que hoy tienen que ser garantizados por todos los países del mundo. Bueno, ¿qué nos encontramos para compartirle a la audiencia de Moniquirá, de los pueblos de la provincia de Ricaurte y de la provincia de Vélez? Bueno, aquí tenemos un detalle que es la muñeca matriushka o mamushka. Esta muñeca precisamente es una artesanía que un carpintero por allí en su soledad recogió una madera, se puso a tallarla y haciéndole un homenaje a la mujer y a las madres principalmente, talló en madera esta muñeca que termina aquí con una pañoleta en su cabeza. Pero la característica es que esta muñeca se abre, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar más muñecas dentro, es decir, que esa matriushka le dijo a Sergei, el carpintero, que ella quería ser madre y cómo podría tener ese acontecimiento, ¿no? Y él se puso a crear otras muñecas dentro de estas, ¿no es cierto? O sea, las hijas de la matriushka principal, dentro de ellas, en la artesanía, ¿no es cierto?, para encontrarse con esta belleza que pueden tenerse hasta 30 muñecas dentro de ellas, ¿no? La matriushka, eso como una breve explicación de ella. Y tenemos también este gorro que es el gorro ruso o la usanka, ¿no? Este gorro que lo usan allí todas las familias rusas, ¿no es cierto?, que proviene de la región de la Mongolia, es decir, porque este gorro también se usa en la China, por todos esos lugares, ¿no? Entonces, queríamos hacer esta presentación, ¿no?, del gorro de la usanka, ¿no?, que lo colocamos acá, y los invitamos a ustedes a continuación a que vean un set de fotografías con una música bella de fondo de la polka rusa y un pequeño video de San Petersburgo, donde vamos a encontrar allí el río Nevá, vamos a encontrar catedrales, la catedral de San Isaac, y vamos a encontrar también allí el museo, el Hermitage. El museo Hermitage es algo similar y parecido o aún más grande al Museo Louvre de París. Los invitamos a que lo vean y ya volvemos con Diálogo a la Cumbre Televisión.
San Petersburgo, dirección al centro de la ciudad. Miramos, observamos estos arreglos florales bellísimos, esta estructura moderna, y ahora nos dirigimos hacia el Arco del Triunfo, que es una estructura de carácter metálico que hay pareciera el Triunfo de París. Esto, estamos hablando de una carrera de la Fontanal. Vamos pasando por acá, en pleno centro de San Petersburgo. Como observan y aprecian ustedes, llenos de carros. No hay control de pico y plaza ni en Moscú ni en San Petersburgo. Se consumirán en 10 años en su propio invento. Estamos en una calle común y corriente en San Petersburgo, la Sorokovaya, que lleva al centro, y volvemos de donde veníamos hacia el oriente, volvemos a buscar el occidente hacia el centro de la ciudad. Tenemos el edificio de la aguja, la iglesia de San Isaac, acá en San Petersburgo. Песню запади, красный голос.
arquitectónicamente acercarnos a Europa. El italiano suizo Domenico Tricini tardó 22 años en hacerla entre 1711 y 1733. O sea, la obra la encargó todavía el fundador de San Petersburgo, Pedro I el Grande. Estamos acá en San Petersburgo, en el Hermitage, una de las plazas más grandes de San Petersburgo. Plaza del Hermitage en San Petersburgo, con este obelisco muy alto, en la parte superior de unos 2 metros de altura, el ancho del obelisco de unos 25 metros. Sono andata di là. È una meraviglia. A me piace questo verde, è bellissimo, molto. Sì, a me piace questo verde Piano? piano Sì, oro, molto no, non è no, però l'altro senza l'oro. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión, en este programa muy especial donde estamos rindiendo un gran homenaje al doctor Arturo García Ulloa, médico moniquireño, historia de vida contada por su hijo Arturo García Rincón.
El doctor Arturo García Ulloa fue un gran dirigente liberal de su época, del 40 al 50, al 60, por esos territorios de la provincia de Ricaurte y de Vélez. Y queremos compartir aquí con su hijo Arturo, precisamente, algo que ya hemos mencionado en 2 programas anteriores de Diálogos La Cumbre Televisión, en el marco de la historia pasada de Moniquirá, que es muy importante que todos sus habitantes lo conozcan y lo conozcamos en esencia. Y hemos hecho referencia precisamente, Arturo, a su padre, porque él en 1948, allí ocurrió un caso muy especial después del 9 de abril, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Los líderes liberales de Moniquirá, leemos acá esa pieza escritural, encabezado por el abogado Pedro León Rodríguez y el médico Arturo García Ulloa, que ya lo habíamos mencionado y que ahora con su hijo hacemos referencia de quién era el doctor Arturo García Ulloa, quienes con la aceptación del teniente París, que era el comandante del puesto de policía, y del teniente Joaquín Duarte, entonces alcalde militar de Moniquirá, organizaron un gobierno autónomo y una junta revolucionaria por 8 días, sin recibir órdenes del gobernador de Boyacá, José María Villarreal. Entonces se declara Moniquirá en una pequeña república independiente y revolucionaria, hasta cuando el gobernador de Boyacá envía un piquete de policía, de más de 100 policías de origen chulavita, ¿no?, a detener ese proceso revolucionario, como en efecto lo cumplen a los 8 días, y a los comandantes de la policía, pues entonces el Ministerio de Guerra, que hoy se conoce como Ministerio de Defensa, el Ministerio de Guerra, pues entra a juzgarlos militarmente en un proceso que está allí en las escrituras, proceso número 42. Bueno, pero ahora le preguntamos a su hijo, ¿cómo, al conocer de este evento, cuál es su visión, cuál es su mirada de ese gran acontecimiento ocurrido en Moniquirá, Arturo? Bueno, realmente hasta hace bastante poco vine a conocer de esos acontecimientos, ya que mi padre era profundamente respetuoso en el sentido de irlo a uno a involucrar en acontecimientos del pasado, y por eso él más bien le daba a uno las directivas, pero dejaba la semilla sembrada para que uno reaccionase acorde con su intención en el futuro, y por eso se cuidó siempre de narrarnos esas andanzas revolucionarias. Bueno, y en su visión de hoy, ¿qué le trae a su memoria, digamos, un acontecimiento de 1948 dirigido y orientado por su padre, el doctor Arturo García Ulloa? Bueno, pues darse uno cuenta, digamos, de que el abuso del sistema democrático no es de hoy, sino que existía desde entonces. Solo que la magnitud y la clase de violencias han venido transformándose, pero siempre ha sido aproximadamente lo mismo. Eso es, como que nada pasa y todo sigue igual. Sin embargo, se han dado acontecimientos de la violencia partidaria, luego con el surgimiento precisamente de la guerrilla liberal por esas épocas, luego de las FARC, luego de las autodefensas, y hoy que ha rematado ya con un proceso firmado en La Habana, pues para poder vivir un poco más en paz, a pesar de que los problemas seguramente continuarán. El doctor Arturo García Ulloa también fue secretario de gobierno del departamento de Boyacá y representante de la Cámara en varias oportunidades, Arturo. Sí, señor, fue secretario de gobierno, y posteriormente, a causa de una enfermedad del señor gobernador,
padre debió asumir por 8 o 10 meses, no estoy seguro, la gobernación, por lo cual me es un orgullo expresar que mi padre fue gobernador de Boyacá, ya que en ocasiones a personajes que han ocupado por 1 o 2 días la presidencia se les dice expresidentes. Bueno, ¿podría recordar algunas acciones de esa época de secretario de gobierno o de pronto de representante a la Cámara que influyó en alguna ley o en Secretaría de Gobierno de Boyacá? ¿Qué programas desarrolló? No, pues realmente él siempre fue defensor de los humildes y siempre fue un luchador en búsqueda de la justicia y utilizó su razón y todos los medios legales a su alcance para encontrar y lograr esa pretendida justicia. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Porque como lo sabemos, a veces hay personas que se dedican al desarrollo de su profesión, ¿no?, concentrados en ella, y se olvidan del mundanal ruido. Pero lo que estamos escuchando el doctor Arturo García Ulloa precisamente es que como médico, además que la medicina desde luego tiene un carácter humano, ¿no?, de servicio al pueblo, no de obtener grandes ganancias como hoy de pronto las EPS que tienen vida en este país. Y se dedicó desde el lugar donde se encontró, tanto en Moniquirá como secretario de gobierno, como representante de la Cámara, con sus clínicas en Venezuela, siempre a servirle a los pobladores, y en ese sentido seguimos haciendo el reconocimiento al doctor Arturo García Ulloa en esta entrevista que estamos sosteniendo con su hijo Arturo García Rincón en Diálogo La Cumbre Televisión. Para una tercera pausa, no se retiren y ya regresamos. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, ya pasamos el tema de Rusia, del fútbol, y ahora vamos a hacer una conversación con un invitado muy especial. Él se llama Arturo García Rincón, hijo de un gran moniquireño, del doctor Arturo García Ulloa, médico, cirujano, ¿no?, que nació en Moniquirá, y también nuestro invitado, hijo de doña Deyanira Rincón Pinzón, de ascendencia chiquinquireña, pero que se conocieron con el doctor Arturo, y en su matrimonio hubo la descendencia de 4 hijos, dentro de los cuales tenemos acá con nosotros al ingeniero mecánico Arturo García Rincón, quien además es profesor universitario, ha sido profesor universitario. También un dato muy importante, un gran músico que ha mantenido el tiple veleño como uno de los instrumentos que se debe continuar impulsando en las presentes generaciones. Y Arturo García Rincón, ganador de 2 premios del Festival de la Guabina y el Tiple por allá en 1964-1966. Ese es un dato muy importante de nuestro invitado especial, a quien le damos un cordial saludo. Muy amable, don Juvenal. Bueno, sí, y entrando en la temática, vamos a inicialmente hablar del doctor Arturo García Ulloa. ¿Quién fue el doctor Arturo García Ulloa, visto por su hijo también Arturo? Bueno, un médico muy destacado, un
padre muy amoroso, pero severo, con quien era muy fácil la acción, el trato, siempre y cuando uno estuviera dentro de la normalidad, dentro de lo que debe ser. Arturo, el doctor estudió en Moniquirá, su primaria, la secundaria y la universidad. ¿Por qué no nos cuenta esa vida académica del doctor Arturo García Ulloa? Sí, él estudió en la escuela de Pajales, ¿no? Y gracias a esas vivencias de su niñez, una de las canciones que a él le gustaba mucho recordar y revivir era una canción de José A. Morales, que precisamente narra esas vivencias de un niño en la escuela y de que cuando regresa ya solamente se encuentran las ruinas de aquella escuela de doña Inés. Esa es una canción de José A. Morales bellísima, bella, bella, y que el doctor la tuviese como en su propio corazón, en su afecto. Eso hay que destacarlo. Bueno, él estudió entonces en Pajales, la escuela pública de Pajales, allí en el campo, la vereda de Pajales de Moniquirá. Y luego la secundaria, ¿dónde la hace? Bueno, la secundaria muy probablemente debió ser en el colegio de Moniquirá, ¿no? El colegio Antonio Nariño. Antonio Nariño, exactamente. Bueno, ¿y la universidad? Luego se viene a la Universidad Nacional. Sí, señor, la Universidad Nacional fue su centro de estudios de medicina, donde se graduó como doctor en medicina en el año 1936. Una de las épocas gloriosas de la Universidad Nacional, porque la Facultad de Medicina de pronto no llevaba muchos años en funcionamiento, y los que llegaban allí eran personas que en su época de la secundaria se habían destacado para pasar a la Universidad Nacional. Se hace médico, y ¿cómo inicia su ejercicio profesional el doctor Arturo García Ulloa? Bueno, el ejercicio profesional lo inicia, digamos, de forma cercana con la familia y tal cosa. Y posteriormente ya se hizo poseedor a su clínica propia, la cual se llamaba Clínica del Norte, situada en la calle 65 con carrera séptima. Hoy desafortunadamente demolida, y donde existe actualmente un parqueadero. Bueno, y por algunas razones, por algunas circunstancias, el doctor Arturo García Ulloa, después de haber tenido su propia clínica aquí en Bogotá, define viajar a Venezuela y vivir por una buena cantidad de años allí en Venezuela. ¿Cuál fue ese derrotero, ese periplo del doctor García Ulloa en Venezuela? Bueno, siendo representante a la Cámara, y dado que en esa época ya, debido al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se puso violenta la tempestad en este adorado país, mi padre, viendo que era a punta de violencia la hechura de las campañas y tal cosa, dijo: no, yo realmente estudié medicina para alentar a la gente y no para irla a maltratar. Así que más bien prefiero irme a otra parte donde pueda ejercer mi medicina, y lo que él escogió fue Venezuela, nuestra vecina y hermana. Y allí el ejercicio de la profesión, entendemos que en algunos de los pueblos venezolanos él se instala, y también
crea o funda una clínica de igual manera allí en ese pueblo venezolano. Sí, cómo no, en principio vivimos en Guasdualito y posteriormente ya Barquisimeto y después Tucupita, territorio federal del Tamacuro, su capital. Y posteriormente, durante un viaje en avioneta, él conoció la ciudad de San Félix, que es el emporio del acero y el carbón, donde decidió con un médico español, Raúl Vilar, crear una clínica que se llamó Clínica Canaima, de grata recordación para esos terruñeros y para nosotros también. O sea, deja entonces allí en Venezuela todo su conocimiento médico, desde luego, y con la fundación, la creación de esta clínica, prestarle el servicio a los pobladores venezolanos. Sí, exactamente, no solamente a los pobladores venezolanos, sino a los obreros y sus familias de esas varias compañías extranjeras que explotaban el hierro y el carbón y por tanto el acero. Muy bien, esta es una historia de vida de una persona boniquireña, el doctor Arturo García Ulloa, contada por su hijo Arturo García Rincón. En desarrollo de estos diálogos La Cumbre, televisión, vamos a hacer una segunda pausa y ya continuamos. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión, acá en el mismo escenario que iniciamos este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, con el invitado, el ingeniero mecánico Arturo García Rincón. Seguimos hablando del doctor Arturo García Ulloa. Él tuvo también unas propiedades por allí en Puerto Araujo, cerca a Cimitarra, Santander, en el Carare, donde mucha gente de Moniquirá se desplazaba allí a tener pues sus fincas, ¿no? Y él también pues se hizo a una de ellas la finca que la tiene por unos años, ¿no? Desarrolla algunas actividades y queremos recordar sobre ese tránsito por Puerto Araujo y Cimitarra, Arturo. Sí, perfecto. Hacia 1962 mi padre resolvió comprarle la hacienda La Palmera a don Glicerio Zuluaga, un señor antioqueño, poseedor de algunas minas de oro, de pronto contaba, y en efecto le compró una gran hacienda, la hacienda La Palmera, de unas 1.300 y tantas hectáreas, que con el tiempo, dado el carácter bonachón de mi padre, a pesar de su severidad en muchos sentidos, fue invadida por los campesinos sin que mi padre les dijera nada, solamente se les aparecía después y les decía, bueno, ¿y eso a qué hora resultamos de vecinos? ¿Y ahora cómo arreglamos? Esto está como grave. Y por tal razón tuvimos unas cuantas invasiones que con el tiempo pues se multiplicaron y fueron otorgadas por el INCOR alguna cantidad de tierras, cosa que agrada, ya que, como se aprendió en la universidad, la tierra es de quien la trabaja. No, eso
pues también hay que enfatizar en ello, porque los terratenientes no se desprenden muy fácilmente de su tierra, así la tengan improductiva, y los campesinos anden por sus linderos sin tener dónde cultivar precisamente la tierra. Como lo dice Arturo, ¿no? Pues él no asumió en esa situación un comportamiento agresivo para el desalojo, ¿no es cierto?, y el destierro de los campesinos, sino que al final, pues, acepta con el INCORA que le sea titulada sus tierras, y hoy seguramente son poseedores allí en esta región del Carare, la región de Cimitarra. Hay una anécdota que queremos que nos la desarrolle, si sea brevemente, por los tiempos de la televisión, que cuando se desplazaban con toda la familia a la finca, allí de Puerto Araujo, en un bus de Transportes El Pómeca, que fue la empresa inicial antes de Transportes Omega, y fueron detenidos allí por uno de los campesinos que salía al paso a la vera del camino, y don Arturo pues atiende la situación. Sí, cuando los 3 hijos varones, los mayores de mi padre, fuimos a conocer la hacienda que él había comprado, él nos acompañó en el viaje en un bus de Pómeca, y cuando llegó el bus a Cimitarra, que era su última parada, él le comentó al chofer que nosotros íbamos unos 40 o 50 minutos más adelante, que él le pagaba el alquiler del bus para que él nos arrimara allá hasta la puerta de la hacienda. Entonces, cuando íbamos llegando a los Arenales, digámosle unos 15 kilómetros de Cimitarra, entonces salió un campesino, don Macedonio Angulo, herido en un brazo de un disparo, y cuando mi padre hizo detener el bus y conociendo a don Macedonio y habiéndole preguntado qué le había sucedido, él le dijo: no, me hirieron en el brazo. Y mi padre lo examinó y le dijo: no se preocupe, que no tiene nada en el hueso ni nada por el estilo, sino que es sencillamente de una curación el asunto. Súbase y continuamos el viaje, nos dejan allí más adelante y usted se devuelve al hospital de Cimitarra a que le hagan sus curaciones. Entonces, habiendo continuado la marcha, más adelantico vimos una chiva, un bus pequeño llamado así, por allá en la región, que estaba rodeada de guerrilleros, y entonces ya supimos, según las palabras de don Macedonio, que el llamado El Mico, un guerrillero llamado El Mico, de nombre Fabio Izaza, le había disparado a el dueño de una hacienda de quien había sido obrero, y ese era el fenómeno que había acontecido para que él recibiera también un disparo, don Macedonio. Entonces mi padre dijo: bueno, sigamos y pasamos derecho, pero cuando de pronto apuntaron hacia nosotros y nos dispararon como a unos 80 metros de distancia, entonces ya mi padre dijo: no, deténgase y más bien dele la vuelta al bus y nos devolvemos para Cimitarra, siendo que al echar reverso se atrancó el bus en un tronco cortado que había. Hubo necesidad de echar más hacia atrás para arrancarlo y ahí sí devolvernos hacia Cimitarra, con la persecución de la chiva, habiendo tenido pues mi padre que
asomar también el revólver por la ventanilla para amainar los hechos. Máxime a sabiendas, algo que supe hoy en día, de que Fabio Izaza, el mico, era paisano nuestro. Efectivamente, ¿no? Para las píldoras, digamos, históricas de ese territorio moniquireño, del territorio de Vélez, del Carare, una región casi única. Fabio Izaza era de origen moniquireño y se habían conformado su guerrilla liberal allá por los montes, por las selvas del Carare, ¿no? Eso hace parte de la historia que las presentes generaciones deben conocer. En esta historia de vida que hemos venido desarrollando con el hijo del doctor Arturo García Ulloa, ya para terminar lamentablemente por estos tiempos de la televisión, quería que nos contara sobre una anécdota que, bueno, no todo es la ciencia, no todo es lo serio, ¿no?, del trabajo, la vida misma, sino que el doctor Arturo hemos sabido que era un gran billarista. Cuéntenos, y no solamente que jugaba en mesa de billar a 3 bandas, sino que como que se inventó otras carambolas, Arturo. Sí, el hecho de las 3 bandas con 3 bolas ya les llegó a mi padre y a sus amigos a un momento de aburrimiento y decidieron meter una 4ª bola a la que también había que pegarle con la tacadora para poder contar la nueva carambola. Eso es, y eso lo jugaban acá en Bogotá, desde donde estamos desarrollando este programa, en la taberna alemana allí del barrio Chapinero de esta ciudad capital de la República. Le estamos agradeciendo, pero inmensamente, a Arturo García Rincón por esta intervención, por llevarle a los moniquireños y a los pobladores de las provincias de Ricaurte, de Vélez, esta historia de vida del doctor Arturo García Ulloa, médico moniquireño, político liberal, secretario de gobierno, gobernador de Boyacá y representante a la Cámara de Colombia. Con la cámara de Iván Guzmán, la edición de Holman Suárez y José Agudelo y la dirección y presentación de Juvenal Nieves Herrera. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí en Moni TV, tu canal.